Muy buenas, comunidad. Hoy grabando desde la cabina de transmisión aquí en la oficina principal de Hormiga TV, y quería aprovechar estos minutos que vamos a conversar sobre, a comenzar la conversación sobre todo lo que ocurrió durante esta semana pasada en la jornada electoral de los Estados Unidos, los acontecimientos previos y obviamente los acontecimientos posteriores, que son los que más me han llamado la atención y son los que basan buena parte de este análisis, de estos minutos que quiero compartir. Mi opinión es libre y espero que los que la compartan pues me den aporte, y los que no pues también me den aporte. Estamos abiertos obviamente a escuchar la crítica constructiva, no como lamentablemente ocurrió con algún amigo que decidió pues suspender todo tipo de relación conmigo simple y llanamente por pensar distinto. Pero yo no quiero centrar esta conversación en un tema de un candidato electoral de un país que no es el mío y de un sistema político que no es el que yo vivo. Es una realidad diferente a la nuestra, pero sí quiero abordar un tema que me llama poderosamente la atención. Y parto de este análisis de una frase que me gustó mucho, que capté en algún artículo publicado, y se fundamentan en el discurso del filósofo alemán Martin Heidegger. Y Heidegger dice algo que a mi manera de ver es impresionante y creo que define muy bien lo que está ocurriendo con nuestra sociedad actual. Y él nos dice que hay un enorme sistema que piensa por todos nosotros y que nos ahorra la terrible tarea de pensar. Y fíjense lo importante que es esto. Y fíjense lo relevante que es esto. Estoy tratando de hacer un análisis lo suficientemente holístico de todo lo que estoy viendo y todo lo que he visto desde el boom de las redes sociales, desde todo el camino precipitado que ha tenido la humanidad al uso de internet, con viendo las cosas positivas y obviamente las que no son tan positivas. Pero he visto en los últimos 10 años, sobre todo con el boom de las redes sociales, con el boom de la selfificación de la gente, de la idiotización colectiva, que es una frase que utilizo y que yo considero que es impresionantemente importante decirlo y revisarnos. Yo siento que la humanidad está caminando a pasos agigantados a una idiotización generalizada. No estamos razonando, estamos pensando o estamos considerando como propias opiniones y matrices de opinión de otros. Estamos ahorrando muy poco tiempo, nuestro tiempo, estamos distribuyendo, mejor dicho, muy mal nuestro tiempo. Estamos utilizando muchísimas horas del día para tomarnos fotos, para grabar videos, para informarnos de informaciones, valga la redundancia, que no tienen mucho fundamento. Y ojo, y esto es muy importante, porque hemos visto y vemos cualquier cantidad de informaciones y contenidos que se divulgan a través de las redes sociales que no tienen el más mínimo fundamento, pero que son replicadas, son distribuidas y son publicadas. Entonces obviamente me llama poderosamente la atención cuando se aceptan N cantidad de contenidos y cuando se bloquean otros. Y aquí parto de la premisa de lo que ocurrió con el actual presidente, todavía presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Yo no puedo justificar yo no puedo argumentar que lo que él está diciendo no sea correcto o sea falso. Primero porque hay elementos alrededor de su investidura que protegen buena parte de los contenidos que él está diciendo. Él es un presidente, él es un líder de opinión y adicionalmente es una persona que está haciendo alguna acusación por algo que pudiese estar afectándolo a él o pudiese estar afectando a un grupo importante de electores. Que sea cierto o no sea cierto, no es una decisión que una red social tiene que considerar. Para eso están los tribunales, para eso están los entes responsables de encaminar eso y de decir si el señor presidente Donald Trump está en lo cierto o no. Me parece extremadamente preocupante que una red social se tome el atributo de definir y de decir que eso está mal y que eso no debe ser publicado, o incluso que eso debe ser considerado como algo no cierto. No puede ocurrir. Es grave, es penoso, y las redes sociales no son medios de comunicación, y si fuesen medios de comunicación tampoco tienen el derecho de argumentar esto. En las técnicas del periodismo siempre nos han dicho y siempre nos dijeron que lo más importante, lo fundamental es
que cada quien dé su opinión, describa su punto de vista, y es el trabajo periodístico, la investigación, la contextualización de los hechos, lo que va a definir si ese argumento es válido, si ese argumento es cierto, si ese argumento es fidedigno. No podemos tomar en cuenta este tipo de acciones como acciones positivas, porque hoy quizás hay una matriz de opinión generalizada donde se está inculpando al señor Trump de muchísimas cosas que considero él no tiene culpa. Él no tiene culpa del COVID, él no tiene culpa de muchas de las cosas que se le está acusando hoy día en los Estados Unidos, y no se está buscando la manera de entender lo que él está queriendo expresar. Y eso me parece preocupante, que se caminen matrices de opinión y que haya tanta gente avalando matrices de opinión de este tipo. Pero esto pasa por algo que yo considero se ha venido trabajando desde hace muchísimo tiempo. Y cuando yo hablo de la idiotización colectiva, yo hablo de las personas que pasan buena parte de su día, estamos hablando de 12 horas en el día, están por lo menos 8 horas viendo el teléfono celular, leyendo contenidos de terceros, comentando y hablando, diciendo cualquier cantidad de cosas que quizás son irrelevantes, y están ocupando muy poco de su tiempo en una sana formación, en una sana educación, en una sana revisión o en un sano análisis. ¿Y por qué digo que esto debe ser importante? ¿Y por qué digo que esto debe ser trascendente? Porque considero que en estos momentos de la humanidad, lo más importante que debemos tener las personas pensantes es precisamente eso, es pensar. ¿Y por qué es pensar? Miren, si entendiéramos un poco lo que está ocurriendo alrededor de nuestra vida, pudiésemos decir que es obligatorio el acto de pensar. El acto de pensar más allá de lo que nos emiten, más allá de lo que nos transmiten, más allá de lo que estamos viendo a través de una pantalla de teléfono, a través de una tableta o a través de la computadora. El hecho de pensar, el arte de pensar te ubica a ti como individuo, con tu cerebro, con tus experiencias, con tu conocimiento, en la necesidad de razonar, en la necesidad de pensar, en la necesidad de ir más allá. Si tú haces esa revisión humana, si tú haces esa revisión sana, vas a poder entender mejor tu contexto. Pero si pasas buena parte de tu vida tomándote fotos, enseñando tu cuerpo, haciendo tonterías, ridiculizándote delante de una audiencia, menospreciándote delante de tus hijos, haciéndote faltar el respeto de tus propios hijos, rompiendo criterios fundamentales de la vida en sociedad, de la vida en familia. Si pasas buena parte de tu tiempo en eso, pues tu cerebro es un cerebro que se va a estar condicionando a cualquier tipo de estímulo que seguramente se va a generar o va a querer generar un tipo de opinión, un condicionamiento en tu persona para que comiences a pensar de una manera como algunos quieren que lo hagas y comiences a actuar de una forma como algunos quieres que actúe. Y lo podemos estar viendo posiblemente en una elección en los Estados Unidos, podemos estarlo viendo en una elección en cualquier otra parte del mundo, o podemos estar viendo ante cualquier acontecimiento que pueda o que eleve una matriz de opinión. No es posible que todo el contexto que rodeó a las elecciones en los Estados Unidos este año y todo el contexto en lo que ha vivido la humanidad durante este 2020 se pase desapercibido y todo se limite a simples acciones conectoras o frases conectoras, como el patriarcado, como los supremacistas blancos, como todas las vidas importan, haciendo énfasis obviamente en las vidas de la gente de color, como si fuese alguna diferenciación entre la vida de un hombre con raza africana o raza sajona. Pues no debería haber ninguna diferencia porque todos somos Homo sapiens, y esas diferencias creo yo que las viven estimulando las mismas personas que están interesadas en que haya diferenciación, en que haya diferentes tipos de opinión. Y entonces parto del punto de pensar y parto del punto de analizar. ¿Y por qué no puedo pensar y por qué no puedo analizar? Bueno, si yo me omito el mismo derecho de pensar y analizar diferente a lo que piensan la mayoría, pues entonces yo mismo soy cómplice de mi idiotización. Y es lo que quisiera tratar de que ustedes lo hagan. Yo no estoy diciendo que mi opinión sea la certera. Yo estoy diciendo que es mi opinión y debe fundamentarse en un pensamiento. Me preocupa profundamente que las redes sociales que han venido llevando nuestra vida, nuestras relaciones digitales y ya ni siquiera digitales, todas nuestras relaciones han venido llevándolas. Me preocupa que estén encaminando juicios, que estén encaminando opiniones, que estén encaminando puntos de vista, porque al final el ser humano no va a pensar por sí mismo, va a seguir considerando que lo que se argumenta, se expone, se dice o se promociona como cierto termina siendo la verdad, y al final eso termina siendo la verdad, siendo posiblemente una mentira.
Y a partir de esos elementos vale la justa revisión de una persona pensante, de un ser humano pensante, de determinar si lo que está ocurriendo es algo que fue provocado, fue generado, fue creado o simple y llanamente ocurrió porque fue una verdadera explosión de sentimientos y de deseos sociales. Si nos vamos a los hechos prácticos y viendo el ejemplo de la elección en los Estados Unidos, que es lo más reciente que tenemos, la economía iba funcionando muy bien, había pleno empleo, había más bien necesidad de más trabajadores porque había muy poca gente desocupada. El desocupado simple y llanamente es porque no quería trabajar, tan sencillo como eso. De repente estalla la crisis del COVID y una vez que estallada la crisis del COVID comienza todo el mundo a entrar en caos. Un caos que a mi manera de ver, y lo digo con responsabilidad, fue excesivo. Yo no digo que tengamos que tomar precauciones, yo no digo que tengamos que tomar medidas, yo no digo que debamos cuidarnos y cuidar al prójimo, pero siempre he dicho por este canal que también es importante, muy importante ser productivo, porque es más peligroso el hambre, más peligroso el desempleo, más peligroso es la paralización económica de una sociedad a un virus. ¿Por qué? Porque ataca el hambre, porque ataca el sustento diario. Lo demás se atacan con medicamentos y con prevención y precaución, pero no con miedo. El miedo, y lo repito, es más peligroso que cualquier virus, porque es muy contagioso el miedo. Entonces vemos cómo el mundo se avivó ese miedo y comenzó una paralización económica en todo el planeta que todavía existe y que afectó a cualquier economía. ¿Por qué motivo? ¿Por qué motivo? Se levantó tal campaña mediática alrededor de la economía de los Estados Unidos, alrededor del mal manejo de la crisis de un líder, de un presidente, cuando ningún presidente de ningún país del mundo puede decir que salió eximido ante el tratamiento del COVID. Porque aquí no se ha hablado más de China, el país donde se originó el virus, el país que no sabemos si ha tomado los controles sanitarios necesarios para evitar lo que provocó el COVID. Porque aquí no se ha hablado más allá de las causas, de los motivos, de los por qué existe este virus y por qué China ha estado involucrada en buena parte de las últimas pandemias de la humanidad. Esos son los análisis que una sociedad libre debe hacerse, debe interpretar, debe considerar. ¿O es que acaso hay intereses que quieren que no veamos eso? Posiblemente los haya, pero es importante que como sociedad entendamos que tenemos el libre derecho de pensar, de analizar, de tomar nuestras decisiones. Podemos estar equivocados, podemos estar en lo cierto. Lo único que no podemos hacer es pensar o asumir que otros piensen por nosotros, que otros digan cuál debe ser nuestra opinión, que otros digan cuál debe ser nuestro punto de vista. El papel de los medios de comunicación en Estados Unidos, pues me decepcionaron rotundamente. Yo nunca había visto tal grado de insulto hacia una figura, hacia una persona que merece el respeto, primero por ser humano y segundo por su cargo. Y vi insultos grotescos, acciones, para mí actuaciones excesivas, atacando sentimientos humanos para mantener un grado de efusividad. Es decir, lo que se ha visto en estos días, lo que se ha visto en esta campaña de elección en los Estados Unidos fue para mí una guinda más en este pastel 2020 que ha sido un año de tantas emociones, de tantos sentimientos, de tantas opiniones, de tantas situaciones. Y ese es el punto que yo quería acatar y acotar. Entonces entendamos, y ya para cerrar, que no debemos seguir cometiendo el error de idiotizarnos, porque nos estamos idiotizando. Cada vez que no te leas un libro, cada vez que no revises un filósofo, cada vez que no veas un buen contenido que te invite a pensar, que te invite a razonar más allá de lo común, que te invite a hacer cosas más allá de lo común, cada vez que hagas eso, estás contribuyendo en parte a tener un mejor mundo, a tener un mejor planeta. Y recuérdense, lo importante no es que haya agua en la luna o que haya agua en Marte. Lo importante es que el agua que tenemos en la Tierra, que es la que podemos beber, se está contaminando. Nos estamos envenenando. Eso sí es lo verdaderamente importante, porque este es el planeta donde vivimos nosotros. Por ejemplo, lo importante no es que Trump sea nacionalista o no nacionalista, o te guste o no te guste. Lo importante es que hizo una acusación. Y tanto los medios como las autoridades pues deben hacer una revisión de ello, porque es un líder, es un presidente de un país.
Lo importante es que la opinión sea contrarrestada con más opinión y las acusaciones sean contrarrestadas con evidencia. Que Trump no tiene evidencia de los hechos, está bien. Ya estarán las autoridades competentes en decir si él es un difamador o no, y tendrá que pagar por ello si ha difamado a alguien. Pero si no, ¿cómo quedan todos los demás? ¿Cómo queda el mundo? ¿Qué mundo estamos llevando y a qué mundo queremos tener si partimos de la intolerancia? Aquellos que defienden la tolerancia parten de la intolerancia para soportar los pensamientos de otros. Si estamos construyendo una sociedad así, pues eso es más parecido al fascismo que lo que ustedes o los que son enemigos del pensamiento distinto al de ustedes están criticando. Es técnicamente lo mismo. Es tratar de hacer o asumir lo que tú eres, porque nadie tiene la razón, o quizás todos tenemos parte de razón. Y este es el punto final de este análisis. Quería compartirlo con ustedes, tener estos minutos para hablar de ello, porque siento que vivimos en un momento muy importante que necesita una revisión de todos nosotros y sobre todo una revisión de ustedes. Revísense, revisen, lean, aprovechen su vida, aprovechen su cerebro. Su cerebro es como una plastilina o es como una esponja. Se va a alimentar de lo que tú le des. Dale cosas buenas. Hasta otra oportunidad. Soy Eberto Alvarado y esto fue Analítica por aquí, por Hormiga TV.